Noches. Buenas noches. Les doy la bienvenida a esta actividad de Infobae Leamos en la Feria del Libro. Y esta vez es realmente un orgullo para mí y una alegría recibir a Pilar del Río. Pilar es una periodista, es traductora y podría haberse hecho llamar Pilar del Río Saramago, porque ha sido muchos años la mujer de José Saramago. Pero sin embargo eligió seguir usando Pilar del Río, porque bueno, hay convicciones en la vida, ¿no? Hay una especie de chiste que ahora se puso de moda con las redes, que es esto de quédate con quien te mire como. Y yo les digo, quédate con quien te mire como Saramago miraba a Pilar. Yo he visto esa mirada, la miraba con ternura, la miraba divertido. Saramago se divertía con Pilar y la miraba con una complicidad intelectual. No era solamente, seguro que era un gran amor, él lo decía abiertamente, de las maneras graciosas, irónicas, refunfuneando, porque también era bastante refunfuñón. Pero también había una conversación intelectual y política permanente en esa casa. Les voy a leer algo de él que les va a aclarar. Esto es cuando deciden dejar Portugal, irse a vivir a Lanzarote, en Canarias, en España. Pilar es andaluza, José, como ustedes se acuerdan, era portugués. Y dice José, ¿por qué Lanzarote? Habíamos estado aquí un año antes y nos gustó mucho. Pero cuando mi mujer sugirió hacernos una casa, reaccioné como sería de esperar. Pilar, por favor. Pero 2 días después ya le estaba diciendo, a fin de cuentas esa idea no es mala. Son 2 típicas reacciones masculinas. Cuando la mujer le dice al marido, y si hacemos esto así, asá, por lo general él responde, no, menuda idea. La segunda reacción es querer decir 24 o 48 horas después, como quien condesciende. ¿Sabes que a fin de cuentas no es tan mala tu idea? Y lo peor, hay una tercera posibilidad absolutamente machista y patriarcal. Oye, se me ha ocurrido que... y atribuirse la propia idea. José decía, al menos ahí no llegué. No. Esto que yo leí es parte de un libro que se llama Saramago, sus nombres, que es un recorrido fotográfico por la vida del autor, pero no es solo fotográfico, también saca cartas, notas políticas, declaraciones, comentarios de José sobre música, sobre otros libros. Es realmente un cantero de textos de Saramago, muchos de ellos inéditos. Son anécdotas, realmente un libro delicioso donde uno lo recorre de manera íntima y no íntima, digamos, es íntimo, político, su mirada crítica sobre otras cosas. Pero además de ese libro, hay otro libro que está saliendo ahora, en realidad en Argentina todavía no está, que es este, se llama La intuición de la isla, y lo hizo la señora Pilar del Río, contando un poco de la vida en esa isla. Pero como Pilar es una periodista, ha decidido no contar la intimidad, o no contar solamente la intimidad, o escatimar un poco la intimidad, y contar los procesos creativos. Nosotros en ese libro nos vamos enterando todo lo que pasaba alrededor mientras Saramago escribía todas esas obras que lo terminaron llevando al premio Nobel. Desde qué pasaba, qué decía el perro, cómo estaba la construcción de la casa, y de qué manera vivía Saramago y su entorno eso. Les voy a leer otra partecita de Saramago. Esto es de Pilar, esto no es de Saramago. Y cuenta cuando José está escribiendo ensayos sobre la ceguera, nada menos. Las lágrimas de José Saramago mientras describía el horror quedaron latentes en su casa. Fueron acompañadas con comprensión y silencio, y hasta los perros, y no solo Pepe, el perro de las lágrimas, sintieron que debían ser prudentes. En medio de ese dolor, José Saramago levantaba la vista, veía el mar, unas flores sobre su mesa, respiraba. Wow, ¿no? O sea, no puedo creer que se viviera el libro con tanta carnadura. O sea, ¿nos puedes contar un poquito cómo fue el proceso de ensayo sobre la ceguera? Pues fue así, fue difícil. Saramago venía de escribir el Evangelio según Jesucristo. Nadie toca los pilares
de la civilización occidental y se queda igual. Saramago dijo que si Jesucristo no es hijo de Dios o no es Dios, la civilización occidental está basada en la mentira. Y a partir de ahí escribió ensayos sobre la ceguera. Ciegos que viendo no vemos la historia, el presente, a nosotros mismos nos pasamos la vida mintiéndonos, engañándonos y autoengañándonos. Entonces, escribir una pandemia, escribir que nos estamos quedando ciegos, escribir que no tenemos salida, escribir que ni el Estado nos puede atender, porque el Estado fracasa, porque no hay luz, porque no hay agua, porque no hay servicio de abastecimiento, porque nos hemos quedado ciegos, porque los coches chocan, los aviones caen, los autobuses se paran, porque hay una pandemia en el mundo. Y lo peor, estamos viendo esa pandemia como si no la viéramos, porque eso está pasando en el mundo. Estamos asistiendo a cambios climáticos, a guerras que se están engendrando y somos ciegos que viendo no vemos. Por eso el ensayo sobre la ceguera fue tan retomado durante 2020, 2021, citado de nuevo por todos lados. Pues y yo creo que también lo podríamos citar ahora, en época de guerra y en época de arbitrariedades y de somos ciegos que viendo no vemos. O entonces sí vemos y nos gusta el mundo tal como está, o entonces sí vemos, no nos gusta el mundo pero nos declaramos impotentes. Pues eso, esa es la novela. Eso es lo que se escribía y evidentemente en casa sabíamos de qué se estaba escribiendo. ¿Y cómo se levanta el tipo de la mesa y sale a hacer que se va a comer después de escribir eso? O sea, ¿cómo es el estado de ánimo general después de eso? Pues con tensión. Ya te digo, hasta los perros sabían que cuidado, que ahí estaba pasando algo. Lo que pasa que la profesionalidad hace que dejes el trabajo y los sentimientos y que te comportes como estás proponiendo que los seres humanos se comporten en la vida con humanidad. ¿Y Saramago aceptaba ser cobijado después de eso? Saramago aceptaba convivir con los demás y cobijaba o era cobijado en función de las circunstancias, pero Saramago aceptaba ser en compañía de otros y en función de otros. Este año también estamos recordando, celebrando de alguna manera los 100 años del nacimiento de Saramago. O sea, es un año movido, ¿no? Y movilizante para vos, me imagino, también. ¿Es un año de nostalgia, Pilar? No, no hay tiempo para la nostalgia. Es un año de celebración, de ser contemporáneos de un gran escritor, una gran persona, y poder estar compartiendo pues hoy aquí, en Argentina, en Buenos Aires y en otros lugares, compartiendo novelas, propuestas, debates, de un contemporáneo que sin duda alguna es un imprescindible del siglo XX. Es un imprescindible. ¿Por qué? Porque nos ayudó a crecer a todos. Y quien no quiso crecer, habiéndolo leído, es porque era tonto o cínico, pero en líneas generales no sales igual después de leer un gran libro. Cuando lo lees y lees de verdad, y no eres cínico y no te crees tú el centro del mundo, has crecido. Pasaron 12 años ya casi de la muerte de José. ¿Por qué vale la pena seguir leyendo? ¿Qué cosas siguen vigentes y qué cosas envejecieron? No, te voy a preguntar a ti, porque ¿qué otras cosas merecen la pena? ¿Seguir leyendo a un autor porque se haya muerto? Eso a veces hay obras que envejecen. Yo creo que la obra de José Saramago no. Bueno, ¿por qué? ¿Qué valores? ¿Qué ideas? Por el amor de Dios, porque escribió ensayos sobre la ceguera, porque escribió Alabardas, que es una fábrica
La novela se sitúa en una fábrica de armas y Saramago dice, si fabrico armas, tengo que fabricar conflictos para usar las armas. Nadie fabrica mesas para no usarlas o armas para no usarlas. ¿Ha envejecido ese libro o a lo mejor no lo hemos descubierto? A lo mejor los medios de comunicación hablaron un poquito de este libro. Hablaron Alabardas. Sí. A lo mejor es que en la sociedad nos interesa, es que a lo mejor estamos todos permitiendo que haya fábrica de armas. Porque son para defendernos. ¿Para defendernos de qué? ¿De quién? Seguimos con el mercado, seguimos con los puestos de trabajo, fabriquemos el conflicto. Ahora tenemos el de Ucrania, hay otros en el mundo. Pero bueno, si el de Ucrania no se nos va de las manos y no utilizan bombas, energía nuclear, ya fabricaremos otro porque vamos a seguir fabricando armas. Perdona, Saramago era un contemporáneo. Yo me preguntaba justamente qué diría José o qué hubiera dicho de algunos fenómenos. Me preguntaba muchas veces qué hubiera dicho de Trump al frente de Estados Unidos, qué hubiera dicho Bolsonaro y qué diría hoy de la guerra de Ucrania. Yo creo que de algunos... Es que ya había reflexionado sobre eso. Es que si lo... Vamos a ver. ¿Son votados? Sí. Es que hay gente que ha votado a esos señores que tú no has nombrado y que yo no voy a nombrar porque tú eres más valiente que yo no los nombro. O sea, no. Entonces, ¿qué pasa? Es que a lo mejor mucha de esa gente que los votó ya no tuvo acceso a la filosofía, a la literatura. Le fueron reduciendo las humanidades en sus programas de estudio, los prepararon para ser mecánicos de ruedas y ya no saben más nada del mundo y no les interesa y no quieren saber, son indiferentes o son resignados o tienen miedo. Pero, ¿qué hemos dicho los medios de comunicación cuando se van reduciendo los programas de estudio y ya no estudia humanidades? ¿Hemos dicho algo? No. A lo mejor también somos un poquito cómplices. Vos decís que se prepara el terreno para este tipo de gobernantes que parecen como caricaturescos. Claro, luego llega un tipo y hace una broma, viene con las manos manchadas de sangre, ha sido torturador, pero no importa, se mandan unos mensajes de WhatsApp y los mensajes siguen circulando y se le vota para que le represente. Pero los ciudadanos que le han votado, porque el voto es obligatorio, no saben que ese hombre les está representando. O a lo mejor sí. Y a lo mejor todos quieren ser canallas, asesinos o simplemente ricos. Yo qué sé. No lo sé. Porque hemos reducido nuestra formación humana. Y si hemos reducido nuestra formación humana, vamos a elegir a payasos y a traficantes de droga o de armas. Nuestros hijos serán gobernados por traficantes de droga. Si nosotros no porque elegimos... Si ser rico ya es un mérito, ¿por qué no? No, o sea, y bueno, si ha triunfado, ¿qué más da que haya sido vendiendo droga? Pues, ¿qué más da? Yo qué sé, o vendiendo armas. ¿De dónde saca Trump su dinero? O sea, vamos a ver qué hay detrás. No nos interesa, no me molestes, no me chatees, ya estoy... Es muy tarde, déjalo. Entonces la gente dice eso, ¿y qué más da uno que otro? Son todos iguales. Sin darse cuenta, no son todos iguales. B, te está representando a ti. Ese es tu representante. ¿Tú quieres que ese sea tu representante? Pues si no lo quieres, chico, actúa de otra manera y procura que ese no sea tu representante. Y yo digo eso porque a mí me representa gente muy interesante, formada humanamente, intelectualmente y políticamente. Yo me siento representada. ¿Quién te representa? Me representa el gobierno de Portugal, por ejemplo. Me siento representada por un socialista que se llama Antonio Costa, hijo de María Antonia Palas, que ha estudiado humanidades, que ha estudiado derecho y que defiende los derechos humanos. Pilar, déjame llevarte de nuevo a los dos libros. El libro... que es como una fotobiografía, que a propósito lo escribieron un argentino que se llama Alejandro García Schnetzer y un brasileño, Ricardo Biel. Como decíamos, junta un montón de material mucho inédito. ¿Vos encontraste cosas que no conocías ahí? Fíjate que sí, hay alguna cosa inédita,
no es mucho inédito, pero hay alguna cosa inédita. Sí, algunas cartas que no recordaba, por ejemplo, que cuando Saramago tenía 40 años quiso emigrar, se quiso venir a Brasil. Ah, no sabía. ¿Ves? Yo tampoco. Y está escrito ¿Y por qué? un amigo editor, porque vivía la dictadura de Brasil, de Portugal. de Portugal, y no quería vivir una dictadura. Es odioso vivir una dictadura. Entonces, Saramago ya llevaba muchos años viviendo en dictadura. Y bueno, toda su vida. Y se quiso venir y no vino. ¿Sabes por qué? Porque no podía viajar, porque tampoco no tenía título universitario, porque no podía venir, a lo mejor porque no tenía dinero para comprarse un pasaje, porque toda la vida vivió con dificultad, pero estuvo en sus sueños y en sus aspiraciones, emigrar, venirse aquí, al contrario de lo que tantas veces pasa, Claro. que es de aquí que se va para allá, pues él quiso venir. Bueno, después él era un defensor de los inmigrantes y de la recepción de España de los inmigrantes, de los africanos, o sea, un defensor importante, eso, ¿no? ¿Qué pasó con Saramago en todos estos años? ¿Se lee más, se lee menos, se lee distinto, otros libros? Yo creo que se lee más. ¿Y qué libros empezaron a destacarse? La obra se reedita continuamente. Me decían de Italia que el fenómeno ensayo sobre la ceguera se le ha escapado de todas las estadísticas. A mí me sorprende que países como Corea o como China hagan apuestas muy... Desde mi punto de vista de ciudadana digo, pero qué peligro, ¿no? O sea, hay una editorial que se está arriesgando con la obra completa en un país pequeño o en un país grande, pero que no va por estos caminos y pasa. Yo creo que se está leyendo más. ¿Por qué? Porque ya tiene la consideración de un clásico, pero es un clásico contemporáneo. Un clásico con el que tú te has tomado un café. Bueno, tú te has tomado muchos cafés, pero muchos lectores lo han encontrado en una esquina, en un bar, en un aeropuerto, en una calle. En este libro cuento que ya en los últimos tiempos de la vida de José Saramago, una chica me paró en la Feria del Libro de Lisboa y me dijo, ¿sabe? A mí me gustaría tener un ánfora, ir por la vida pidiéndole a la gente, me da un minuto, me da una hora, me da un día de su vida y juntarlo todo aquí para ofrecérselo a José Saramago para que siga escribiendo. Pues eso no lo pudo hacer ella, me parece muy hermoso, no lo pudo hacer. Saramago vivió su vida, la que tuvo que vivir, pero sus libros siguen estando ahí y el ánfora de los libros que llegan hasta los lectores, esa sí está abierta y sí sigue desprendiendo efluvios. Yo me acuerdo respecto a lo que vos contás del contacto con los lectores, que una vez estábamos en Asiñaga en un restaurancito vacío, que era como una fonda medieval, era una especie de garage, no había nadie, hacía un calor, hacía 200 millones de grados, estábamos 5 personas ahí, y había una sola cosa para comer, vino el dueño del lugar y nos trajo una olla, dijo, hay conejo, la puso en el medio y Pilar sirvió. Y dijo, tengo algo guardado para Saramago, porque Asiñaga era como su pueblo, pero él no vivía ahí. Entonces volvió, no sé si vos te acordás de esto, volvió a la caja y vino con un papelito y dijo, acá una lectora que pasó hace 4 años, italiana, me dejó una carta por si un día Saramago venía para acá. Y José la abrió, la guardó, y yo lo recuerdo días después sentado contestando la carta. O sea, era una cosa tan emocionante todo, que el hombre hubiera guardado eso, que él se tomara el tiempo para contestarla. Era un vínculo 1 a 1 con sus lectores. Claro, porque él decía que si los lectores dedican el tiempo a leer, él no va a tener
tiempo para dedicar un libro o para leer una carta, y a veces no lo tenía y eso le hacía sufrir. La casa estaba llena de dibujitos, estatuitas, cositas de cerámica, algunas figuritas horribles, hechas por... Pero bueno, claro. Es la sensibilidad de cada persona. Que le mandaba mucha gente regalos que él los exponía. Yo tengo una amiga que dice, tira eso, quita eso de ahí. No. Y, pero por favor, es horrible. Digo, la intención no. Y a mí me interesa la intención, no el contenido. Ahí hay amor, ahí hay cariño. O sea, no quiero tener un cuadro magnífico, frío y no sé qué. No me interesa. Me interesa el afecto. Y Saramago también me acuerdo que en sus últimos años estaba un poco amargado, enojado, porque él decía que dejaba un mundo peor que el que había recibido. ¿Vos pensás que le quedaron cosas pendientes, le quedaron cosas por hacer, por escribir? Hombre, no terminó el libro Alabardas, que iba a terminar con un sonoro y rotundo, según dejó escrito en los apuntes, terminará con un sonoro y rotundo, vete a la mierda. O sea, la última palabra que José Saramago pensaba escribir era mierda. Que le diría la mujer al marido, porque el marido, que había empezado a entender el valor de la paz cuando le ascendieron en el escalafón, volvió otra vez, que bueno, pero es que voy a ser gerente de la empresa y entonces, ¿qué más da que fabriquemos armas? Sí, el mundo estaba peor que cuando él nació. ¿Por qué estaba peor? No, cuando él nació en el año 22 acabábamos de pasar la pandemia de la llamada gripe española y todo esto. Y la Primera Guerra Mundial. Y la Primera Guerra Mundial, y se estaba preparando la Segunda y el auge del fascismo. Es que ahora mismo lo que sí pasaba es que había tecnología para resolver problemas, que a principios de siglo no lo sabía. Habían llegado los antibióticos y se estaban experimentando. Ahora mismo hemos llegado a Marte y en el discurso del Nobel Saramago decía, ¿se llega antes a Marte que a nuestro propio semejante? Tenemos fórmulas para todo y no hemos sido capaces de superar la pobreza del mundo. ¿Existe la pobreza porque queremos? ¿O entonces existe la pobreza porque somos malos y nos creemos que nosotros no vamos a ser víctimas de la pobreza nunca? Si nosotros quisiéramos, que insisto, hemos llegado a Marte, podríamos haber trabajado en que no existiera la pobreza, aunque existieran ricos, pero que el mundo tuviera otra distribución, que no estuviéramos acabando con el cambio climático, no estuviera acabando en organizar desiertos en el mundo, imposibilidad de vivencia. En fin, esto decía Saramago, por eso decía, el mundo está peor, porque ahora ya sí tenemos conocimiento para resolver conflictos y no solo no los estamos resolviendo, estamos generando conflictos nuevos que van a acabar con cantidad de especies y que pueden acabar con la vida. Todo esto, si no nos mandan una bomba mañana mismo, que podría ocurrir. Contanos, por favor, qué es lo de la Declaración de los Deberes Humanos. ¿Así va a terminar? Sí, porque es algo que no todo el mundo conoce. No, te quiero decir que no decía para terminar la conversa, sino como resumen. Para Saramago el documento más importante del siglo XX era la Declaración Universal de Derechos Humanos. Por cierto, la Constitución portuguesa está basada en ellos. Y decía, sin embargo, no hemos conseguido que los derechos humanos se consoliden en el mundo. ¿Podemos responsabilizar a los gobiernos? Es lo fácil. Como dicen los italianos, porco gobierno, llueve porco gobierno. No. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Y entonces dijo, hagamos la simetría de los derechos humanos, hagamos los deberes humanos. Y el primer deber es que cada uno de nosotros, empoderado, alto, guapo, cada uno de nosotros, digamos, el primer deber es que se cumplan los derechos, todos los derechos, el derecho a trabajo, a vivienda, a enseñanza, a cultura, a comida.
el derecho al respeto que nos debemos los unos a los otros. Entonces, exijamos el deber de nuestros deberes, exijamos que se cumplan los derechos y exijamos que sea el deber nuestro de educarnos, de informarnos, de evitar que nos tomen el pelo, de descodificar los medios de comunicación, de no seguir torpemente las consignas que nos lancen, de pensar. Tenemos el deber de pensar. Y entonces esa es la Declaración de Deberes Humanos. Se aprobó después de varias reuniones congresuales en México, se llevó a Naciones Unidas, la recibió el secretario general, el presidente, y va circulando por el mundo, y si algún día fuera clamor, sería un documento, y si no, pues se quedará en una buena intención. Pilar, una vez José, viste, ella dice Saramago y yo digo José, estamos todos locos, ¿no? Porque tú tienes más confianza que yo. Claro. Es que es lo que pasa con los amigos. Sin embargo, entre los esposos hay que mantener distancia, no vaya a ser que se confundan los papeles. El señor José Saramago me dijo una vez que él había estado casado 20 años con vos, pero que eran 40, porque las parejas normales están juntas un rato a la noche, un rato a la mañana, y ustedes estaban juntos todo el día. Creí que iba a decir, porque se le hicieron larguísimos. Eso me dijo. Entonces te pregunto, ¿lo extrañás? Un día le preguntaron a Gonzalo Torrente Ballester en una sala inmensa de gente, y le pregunta a alguien, señor Torrente Ballester, ¿usted cree en Dios? Y Gonzalo, apoyado